Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Semanas atrás se conmemoró el aniversario número 82 de algo que se denominó la Noche de los Cristales Rotos. El 10 de noviembre de 1938, casi un año antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, estalló en toda la Alemania un terror contra los judíos. 3.000 judíos fueron asesinados. Más de 1.000 sinagogas fueron incendiadas y destruidas. Los cristales, los ventanales de las tiendas judías fueron rotas. Y por eso le dieron el nombre de Kristallnacht, la noche de los cristales, pero fue de cristales rotos en realidad. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, la excusa fue de que un diplomático alemán que se llamaba von Rath fue asesinado por un judío, un joven Greenspan de 17 años, 3 días antes. No era posible armar todo eso organizado en 3 días. Eso fue planificado de antemano. El asesinato de von Rath fue simplemente una excusa porque el antisemitismo en Europa tenía años y siglos también de haber sido nutrido. Los alemanes empezaron en 1933 con el ascenso de Hitler, con diferentes leyes antisemitas, se discriminaba contra los judíos. Esa fue una expresión masiva, terrible para aquel entonces, de lo que iba a ser algo muy pequeño comparado con lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto que asesinó 6 millones de judíos, una tercera parte del pueblo judío. Recuerdo de que el general Dwight Eisenhower, después de la Segunda Guerra Mundial, él aseguró, cuando llegaron los aliados a Europa, de fotografiar, de hacer películas de lo que se estaba viendo, que se veían esqueletos cubiertos apenas con piel, mirando hacia ninguna parte. Esos eran los sobrevivientes de los campos de concentración. Era algo inimaginable y estaba seguro que luego se iba a negar, porque ¿quién podría creer de que un Estado cometería tales crímenes, un genocidio contra otro? ¿Cuál fue el pecado del pueblo judío? Haber nacido judío. Eso es todo, porque los alemanes consideraban de que los judíos eran una raza que contaminaba al resto de la humanidad y había que eliminarlos. Entonces él aseguró de que eso sea de alguna manera testimoniado visualmente para que no se pueda negar luego, aunque como sabemos hoy en día hay suficientes personas y grupos interesados en negar de que eso realmente ocurrió. En 1947 hubo una reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas donde se decidió la partición de la Palestina de aquel entonces en un estado judío y un estado árabe. ¿Por qué se hizo eso? Yo creo que la razón principal fue de que para aquel entonces ya había como 600,000 judíos en la tierra prometida, la Palestina, que eventualmente se iba a convertir en Israel. A fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, decenas de miles de judíos llegaron a Israel, aunque siempre hubo una presencia judía en aquella tierra, pero llegaron en números muy importantes, cosa que para noviembre de 1947 habían 600,000 judíos en la Palestina de aquel entonces. Pero también creo que fue por el sentimiento de culpa que la humanidad sintió por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, que estaba testimoniado visualmente, aunque estoy seguro de que muchos líderes sabían lo que estaba pasando. Roosevelt seguramente sabía lo que estaba pasando, pero no quería actuar de ninguna manera en defensa del pueblo judío. Y como una expiación a lo mejor de su culpa, también se creó el Estado judío en noviembre de 1947, que proclamó su independencia unos meses después, en mayo de 1948, cuando terminó el tutelaje de Gran Bretaña, que lo tenía en aquel entonces.
Entonces vemos de que en realidad el pueblo judío de cierta manera es una respuesta a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Claro, uno cuando vio lo que ocurrió entonces dijo, nunca jamás, no vamos a permitir que jamás ocurra algo por el estilo. ¿Y quién es el que va a garantizar de que jamás ocurra? Es el Estado de Israel. De haber existido un Estado de Israel durante la Segunda Guerra Mundial, no digo que el resultado hubiera sido diferente, pero para el pueblo judío seguramente hubiera sido diferente porque el Estado de Israel hubiera actuado de alguna manera. Así que pensamos de que eso no debe repetirse. Sin embargo, estamos viendo cómo en Europa actual hay brotes de antisemitismo, tumbas que son violadas, otras que son destrozadas, asesinatos, asaltos, en Alemania, en Francia, en diferentes partes de Europa. Como alguien en alguna oportunidad se expresó de que antisemitismo es alguien que está dormido, somnoliento, pero no está dormido profundamente, cualquier cosa lo despierta de nuevo. O como un estadista europeo del siglo XIX en una oportunidad definió, ¿quién es antisemita? Aquel quien odia al judío más de lo necesario. O sea que ese sentimiento antisemita existe, lamentablemente existió por muchos siglos. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que el único garante contra la repetición de cualquier holocausto es la existencia del Estado judío. Y yo creo que no es tan solo el deber del pueblo judío en Israel, fuera de Israel, es de todo el mundo, de la humanidad, para no permitir que jamás vuelva a repetirse algo así contra el pueblo judío. Mira lo que ha contribuido ese pequeño pueblo al avance de la ciencia. Mira los numerosos premios Nobel. No tengo que especificarlos todos. Creo que todos sabemos que es un pueblo extraordinario, que es un motor para el resto de la humanidad en muchas oportunidades. Así que Kristallnacht, que conmemoramos por lo que ocurrió hace 82 años, debe hacernos reflexionar acerca de no permitir de que eso ocurra jamás, ni para el pueblo judío, ni para cualquier otro pueblo.